especialistas están aquí para poder contestar en un momento más las preguntas. Se encuentra con nosotros y quiero presentarles al doctor Luis Fernando Díaz. Quiero destacar nada más que no conozco al doctor Díaz. Es una nueva generación de jóvenes profesionales psiquiatras que tienen una gran preparación y mucho sentido digamos, de entender la compleja dinámica de los trastornos por uso de sustancias con unos enfoques, me parece, muy novedosos. Y entonces es una generación de psiquiatras, me parece, muy preparados y que tienen una gran apertura a un trabajo con instituciones, con agrupaciones, con psicólogos, etcétera. Y es el caso del doctor Luis Fernando Díaz, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, en patología dual por la Universidad La Salle, tratamiento de adicciones por el Centro de Integración Juvenil, realizó su posgrado de terapia familiar en ese familiar sistémica, avalado por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardín Álvarez, y la maestría en Ciencias Médicas con especialidad en investigación clínica. Actualmente también se desempeña como académico de la UNAM y como director clínica del área de psiquiatría en el Centro de Diagnóstico Neurológico en la Colonia del Valle. Bienvenido, querido doctor Díaz. Por ahí te comparten el micrófono, que ya lo tienes, si lo quieres abrir, y en un momento la posibilidad de compartir tu presentación. Adelante. No sé si ya tenga el... Ah, sí, ya está. Ya, ahora ya es, ya puedo Ahora compartir. tengo abiertas 2 sesiones, una para audio y el otro para el video, porque luego se traba el Zoom y nos saca de esta parte, pero y si pueden, exactamente, ok, excelente, ya me activaron para compartir la pantalla. Perfecto. Ok, pues muchas gracias a todo el equipo. Sé que es muy difícil programar a toda la serie de profesionales, coordinar horarios, y pues es un equipo excelente, la mesa redonda, y vamos a partir de lo que acaba de hablar el doctor Hugo González Cantú, que sirve para entrar más en profundidad acerca de algunos tratamientos. En especial, muchas gracias al maestro José Castrejón y a David Romanowski, que trabajamos en conjunto y pues estamos intentando traer otros paradigmas a las adicciones, al consumo de sustancias, a los tratamientos y al manejo multidisciplinario con los pacientes. Vamos a hablar de un tema que nosotros estamos ocupando, se llama estimulación magnética transcraneal, específicamente en el trastorno por consumo de sustancias, y aquí con lo que ya nos explicaron de hoy y de ayer de la neurobiología va a ser muy fácil aterrizarlo. Vamos a ver que el trastorno por consumo de sustancias, como ya vimos, vamos a tener un aumento en áreas de la liberación de dopamina que tienen que ver con el circuito de la recompensa, núcleo accumbens, área tegmental ventral, y que estos interactúan con otras áreas que tienen que ver con la toma de decisiones. Como estos neurotransmisores también intervienen en fases de aprendizaje y la liberación de estos neurotransmisores es muy potente, crea un aprendizaje más rápido. Digamos que todos tenemos habilidades para aprender diferentes cosas, pero como la liberación de neurotransmisores con el consumo de sustancias es mayor, esta velocidad de aprendizaje es mucha. En algunas sustancias, como habló un poco el doctor Hugo González, como la heroína o los opioides, este aprendizaje es demasiado rápido, a veces 2 semanas o un mes para que ya se desarrolle un trastorno por consumo de sustancias, a diferencia de muchas cosas que tenemos que practicar meses o años, como quizá un lenguaje, una segunda lengua, para que ya sea un aprendizaje, o quizá manejar, que lleva algunos meses. Y estos mismos mecanismos moleculares que fortalecen las conexiones sinápticas, vamos a ocuparlas para el aprendizaje y para la memoria. Entonces, lo difícil
del trastorno por consumo de sustancias es que son áreas activadas de manera automática muy fuerte y que tenemos que tratar de disminuir esa fortaleza y esa memoria que se disipa a una serie de circunstancias, ¿no? De una manera no tan directa. Y aquí tenemos de manera esquemática diferentes áreas. Nos vamos a enfocar sobre todo en una que tiene que ver con la toma de decisiones. En algunas áreas que están en azul vemos áreas principalmente que tienen que ver con liberación de dopamina, pero sobre todo también en estas áreas verdes vemos el área o la corteza prefrontal dorsolateral o sobre todo el lóbulo frontal, que esa es la parte evolutiva más desarrollada y es la que nos ayuda a tomar decisiones. Principalmente se enfoca en algo que se llaman funciones ejecutivas, que es la capacidad para organizar, prever y llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, el día de hoy estamos todos aquí conectados, desde temprano nos levantamos, desayunamos, a lo mejor estuvimos preparados, conseguimos el link del Zoom y ya nos conectamos. O sea, eso parece como algo muy sencillo, pero es algo que está planeado y para cada una de las tareas que tenemos que hacer, esa parte frontal del cerebro sobre todo regula las interacciones con otras áreas del cerebro y nos lleva desde la motivación, desde levantarnos de la cama hasta hacer todo lo necesario, la organización para llevar a cabo una tarea. Entonces el lóbulo frontal se encarga de esa motivación, pero también de la toma de decisiones. Ok, me voy a quedar otro rato dormido, hoy mejor entro más tarde. Es decir, es el que también toma algunas de las decisiones y decide qué hacer. Sobre todo esta área está afectada en algunos trastornos como depresión, por eso es que hay falta de motivación, de ánimo, pero también se afecta en el consumo de sustancias. Entonces vamos a ver que también en muchos consumos de sustancias como alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas, vemos una falta de motivación y vemos, aunque hay un deseo por dejar el consumo, parece que el recuerdo o la intensidad de este es mayor y que nos lleva a las múltiples recaídas o reconsumos. Entonces, es muy importante observar esta parte porque es una pelea de áreas del cerebro intentando interactuar con otras sustancias y que entonces, si las podemos mejorar, podemos disminuir estos síntomas. Sobre todo hago el énfasis del daño que es muy similar a lo que pasa en pacientes que tienen depresión, porque aquí es donde actúa la estimulación magnética transcraneal. Es muy importante también observar que el trastorno por consumo de sustancias muy pocas veces viene solo. Este es un estudio del doctor Rodrigo Marín que lo hace en centros de rehabilitación, en personas que están en un lugar hospitalizadas o internadas por algún problema de trastorno de consumo de sustancias y vemos alcohol, el principal motivo del internamiento, sustancias o drogas y en conjunto. Y vemos que de la mayoría de los pacientes, en total tenemos 600 pacientes, hasta un 62% tienen alguna otra comorbilidad o algún otro trastorno mental. Sobre todo, por ejemplo, depresión, 30%, déficit de atención, 14.6%, pero en cualquiera, 60%. Entonces, vemos que son pacientes que ya tienen el problema del consumo, pero aparte muchos de ellos, hasta un tercio, tienen depresión o distimia, trastornos que tienen que también ver con el control de la ansiedad. Y vemos que entonces son las áreas que están afectadas, las del lóbulo frontal. Aquí es donde actúa y donde está autorizado la estimulación magnética transcranial desde el 2008 por la FDA, es para depresión resistente a tratamiento. ¿Qué significa depresión resistente a tratamiento? Es un paciente que ha tenido 2 tratamientos farmacológicos con 2 diferentes grupos de antidepresivos por lo menos 6 semanas y no ha mostrado remisión o mejora. La mejora se califica como 50% de la mejoría de los síntomas, sobre todo con algunas escalas. Las que más utilizamos es la escala de Hamilton. Entonces vemos que está muy relacionado el paciente que tiene un problema de consumo de alcohol, y lo que vemos nosotros es que la relación depende de muchos factores, pero algunos de ellos tienen que ver con la personalidad, con el consumo, con la familia, y entonces vemos historias similares de pacientes que tienen déficit de atención, que consumen marihuana o consumen cocaína, o pacientes que tienen depresión y consumen alcohol. O sea, hay como a veces
personas o circunstancias que se relacionan y vemos como diferentes parámetros de comorbilidades en este problema. La estimulación magnética, ¿qué es? Nosotros ocupamos un imán, que lo tenemos aquí. Hay diferentes tipos de imanes. Este tiene forma de 8 y le ponemos corriente eléctrica y crea un campo magnético. El campo magnético se distribuye a través de todo el halo y vemos aquí la potencia del campo magnético. Ocupando la ley de Faraday, sabemos que si hay campos magnéticos que se unen, aumentan la potencia. Entonces el que diseñó la estimulación magnética diseñó este 8, porque en la parte en que se conectan aumenta el estímulo y podemos aumentar la cantidad o la potencia del campo magnético. El campo magnético es invisible, es indoloro, pero atraviesa el cráneo y puede estimular de manera directa diferentes áreas. Al principio la estimulación magnética transcraneal se utilizaba para algunos trastornos neurológicos como el evento vascular cerebral, es decir, se rompe una arteria del cerebro y deja de funcionar cierta parte. Dependiendo del área del cerebro que se afecta, vemos el daño a nivel sistémico. Después que se recuperan los pacientes, se ocupó la estimulación magnética y vieron resultados positivos en cuanto a la rehabilitación. También se ha utilizado sobre todo, por ejemplo, para Parkinson, para Alzheimer y lo que está permitido o ya reglamentado por la FDA es depresión resistente a tratamiento desde el 2008 y trastorno obsesivo compulsivo desde el 2018. Y aquí vemos en este estudio de Roth que estas son las áreas que se están estimulando. En rojo vemos áreas donde llega el campo magnético, aproximadamente llega a 2.5 centímetros de profundidad con la bobina o con el imán de forma 8. Y este es un estudio muy importante que se hizo en el 2018 en Canadá, en donde evalúan diferentes tipos de estimulación magnética. Hay algún tipo de estimulación magnética que utiliza 10 Hz, que sería la potencia, y hay uno nuevo que es el que nosotros utilizamos, que utiliza 50 Hz, que se llama Theta Burst Stimulation. Entonces esto permite disminuir la cantidad del tiempo en el cual requerimos el estímulo. Este de 10 Hz tenía que ser 15 sesiones de 30 minutos y en esta Theta Burst Stimulation disminuye a 3 minutos, lo que también disminuye los costos. Uno de los problemas de la estimulación magnética es que es bastante costosa y solamente se da en algunos centros, pero con esta nueva estimulación que desde el 2018 nosotros ocupamos, podemos disminuir los costos. Y este estudio lo que demuestra es que las dos estimulaciones son igual de efectivas. Lo que agarraron o lo que hicieron fue a tener individuos, personas de 18 a 65 años con depresión resistente a tratamiento. Lo que les digo es personas que ya están diagnosticadas con Hamilton. El Hamilton mínimo era de 18, que es para depresión moderada. Y le aplicaron, dividieron en dos grupos. 205 para estimulación normal y 209 para Theta Burst Stimulation, y en corteza prefrontal luso-lateral izquierda. Quiere decir en esta área, en el área frontal izquierda, que se ha visto que es la que más conecta con la motivación, con el estado de ánimo, con la toma de decisiones. Y se ponen 5 días a la semana por 4 a 6 semanas, y lo que vemos es, por ejemplo, la basal, o le tomaron a los pacientes un nivel de Hamilton, es decir, midieron el nivel de depresión que tenían y es de 23.5 y 23.6. Y lo vemos acá, esto es depresión muy grave o grave dependiendo de la referencia que tengamos, pero son pacientes que tienen varias cosas. Ya tuvieron 2 tratamientos farmacológicos y la otra parte es tienen una depresión grave. Entonces son pacientes complicados. Y dieron un seguimiento, lo que vimos es que se dio la estimulación 4 semanas y después de 4 semanas bajó la escala de Hamilton a 13 y en los 2 grupos. Y hasta 12 semanas después se mantuvo en 14. Entonces vemos que es un resultado espectacular. Estos pacientes ya tenían tratamiento, siguieron con su tratamiento farmacológico y también con su psicoterapia. Y esto nos da diferentes parámetros de respuesta. Recuerden que es que después de que iniciamos el tratamiento en 23 o en la escala que tengamos en los niveles de depresión, respuesta es que disminuye 50%. Y el 47 y el 49% de estos pacientes respondieron
y remisión es llegar a niveles de 8 de Hamilton. Tener 8 en Hamilton en cuanto a escala es increíble. Yo creo que hiciéramos ahorita una escala de Hamilton nosotros y tendríamos 10, 11. Estamos como medio desvelados, medio estresados, de repente tenemos problemas de dolor de cabeza, gastrointestinales. O sea, tener menos de 8 de Hamilton, de verdad estás asintomático, estás maravilloso. Y este es un nivel de remisión, menos de 8 de Hamilton. Y vemos 27% de los pacientes y 30% después de la estimulación magnética llegaron a un nivel de remisión, es decir, están mejor que nunca, están asintomáticos. Y aquí vemos de manera esquemática cómo es que funciona la estimulación magnética. Aquí es donde iniciamos el tratamiento, medimos 23.5, 24, digamos, de la escala de Hamilton. Desde la primera semana ya bajamos a 18, segunda semana 16, llegamos a 15, y acá es donde ya llegamos a 9, 8, por ahí. Bueno, no, más bien como 12, 13, digamos en 13. Aquí es donde quedó en promedio la mayoría con la estimulación normal y con la Theta Burst Stimulation, con la estimulación teta. Y después del tratamiento vemos que hubo un seguimiento a 12 semanas, aquí solamente quedamos en semana 5, y de todas maneras se mantienen los resultados. Entonces es algo muy bueno que le sirve mucho a los pacientes. Y estos son otros estudios específicamente de grupos que lo que hacen es medir a pacientes que tienen trastorno por consumo de alcohol y les dan estimulación magnética. Entonces son estudios muy nuevos desde el 2015. La CENES, el número de participantes es pequeño y se da, vemos en corteza prefrontal dorsolateral, sobre todo es en la parte frontal del cerebro. Aquí vemos la potencia del estímulo, el número de estímulos, la bobina, y en todos vemos resultados increíbles. Reducción del craving, reducción del consumo y de los síntomas depresivos. Y aquí no hubo mejoría del craving, pero sí hubo mejoría en el consumo. Y lo importante es esto. Como es un procedimiento externo y localizado, tiene muy pocos efectos adversos, a veces ligero dolor de cabeza, pero en la mayoría de los estudios, y si es así, no tienen ningún efecto adverso. A veces lo complicado con algunos medicamentos es que pasan por hígado, y si es consumo de alcohol ya tenemos el hígado sensible, o dan somnolencia, o dan malestares gastrointestinales, o afectan el deseo sexual. Entonces dices, ok, también hay algún riesgo con algunos medicamentos, hay que utilizarlos, utilizamos la mejor gama de medicamentos, pero esto es algo espectacular en estimulación magnética transcraneal. Y hay un grupo nuevo de la doctora Chiara Rapinesi, que es un grupo italiano, que lo que se da cuenta es de eso, que no existen pacientes con trastorno de consumo de alcohol, sino que existen pacientes con trastorno de consumo de alcohol y algo más. Y lo que hace es pone a pacientes que tienen trastorno de consumo de alcohol más distimia, más depresión, y depresión unipolar y depresión bipolar. Entonces son pacientes súper específicos. Les da en toda la estimulación en corteza prefrontal dorsolateral, 20 Hz el número de estímulos, y en todos les va excelentes. Si ya sabemos que en depresión y en depresión resistente la estimulación es espectacular, ahora viendo a pacientes con trastorno de consumo de alcohol que también está afectada a esta área, se les da la estimulación y les va muy bien. Sobre todo se nota que la recuperación es más rápida y se mantiene mucho más tiempo que a lo mejor otros tratamientos solamente con el medicamento o solamente con la psicoterapia. Hacen dos grupos, uno que se le da el medicamento, la psicoterapia, otro el medicamento, la psicoterapia y la estimulación magnética, y los que tienen la estimulación magnética responden más rápido y se mantienen con una mejoría mayor. Por ejemplo, en este último estudio que ya tienen 80 pacientes, la recuperación o remisión tanto de la depresión y del consumo de alcohol es 70% de la recuperación y 20% de la remisión, y a 6 meses sube a 75% de recuperación y 30% remisión. Entonces es algo altísimo en casos complicados y que tienen que ver con pacientes que consumen alcohol y tienen depresión al mismo tiempo. Y también hay estudios, por ejemplo, de estimulación magnética y déficit de atención. Este estudio de Bloch en el 2010 lo tenemos en corteza prefrontal dorsolateral derecha, y hay mejoría de atención, y este es un estudio de 2018 hecho en niños, en donde se les da estimulación con atomoxetina, que es un medicamento que mejora la atención, es un medicamento no estimulante,
y hay un grupo con atomoxetina solo y hay otro grupo con atomoxetina más estimulación magnética y hay mejoría en atención e hiperactividad. Y igual, lo bueno es que no tienen efectos adversos, no se han reportado situaciones negativas, solamente tenemos algunos criterios de exclusión, que sería que el paciente tenga epilepsia o tenga un tumor muy grande en el cerebro o haya tenido neurocirugía reciente con stents o con aparatos o placas que sean magnéticas. Casi no tenemos problemas porque desde hace muchos años se utiliza, por ejemplo, titanio, que el titanio no es magnético. Entonces hemos tenido pacientes que han tenido alguna cirugía en el cráneo y se les puede dar la estimulación magnética porque el titanio no es magnético. Y también, por ejemplo, hemos dado estimulación magnética en pacientes que tienen marcapaso y no pasa absolutamente nada. Entonces, algo muy novedoso, es algo que tiene pocos efectos adversos. Lo importante es acudir la valoración para saber si al paciente le está funcionando. Y aparte de estos estudios, también hay estudios muy buenos que reportan la mejoría en el sueño. También hay estudios que ven la eficacia de la estimulación magnética en el ayudar a dejar de fumar y sobre todo también en los niveles de ansiedad. Entonces todavía no está autorizado por la FDA, pero lo vemos de manera clínica. Lo importante es identificar las características clínicas del paciente que tiene un problema. Nosotros lo hemos utilizado también en pacientes con consumo de cocaína y les va bastante bien. Si tienen algunos de estos factores clínicos que mejora mucho la estimulación magnética y dependiendo de cada paciente decidiremos o se les aplica para ver los máximos beneficios. Este es el aparato que nosotros tenemos. Nosotros estamos en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Es un Duomac XT 2020. Está muy bonito, ya es todo touchscreen y aquí tenemos la bobina y se puede localizar y donde estimulamos es en esta área principalmente. Entonces vemos que dependiendo de las áreas que se están estimulando, vamos a tener efectos clínicos. También hay muchos estudios, lo hemos utilizado, por ejemplo, en tinnitus, que se utiliza a otras frecuencias en otras áreas, sobre todo en corteza temporal. Y lo interesante de la estimulación magnética es que cada vez se está utilizando más y se va a utilizar más, porque podemos estimular cualquier área del cerebro dependiendo de las características clínicas y de los trastornos que tenga el paciente. Y lo más importante es potencia o ayuda al efecto de los medicamentos y no genera efectos adversos. Últimamente hemos tenido pacientes que están embarazadas y tienen trastorno obsesivo compulsivo y tenían 2 o 3 medicamentos y entonces le hemos aplicado estimulación magnética y solamente se han quedado con el antidepresivo y les ha ido excelente porque no tiene ningún efecto con su bebé. Entonces está muy interesante y cada vez se va a utilizar más y vamos a ver qué otras cosas estamos investigando en otras áreas, en otros pacientes, para ver el máximo beneficio que podemos dar con esto y la utilización de todos los medicamentos y tratamientos que ya nos explicaron. Y por supuesto, añadir estos nuevos tratamientos como son la psilocibina, el LSD, que también los estamos esperando, que van a ser espectaculares para depresión. Y me pueden encontrar en la página de internet, también en el Instagram, @LuisDiazPsiquiatra. Nosotros estamos en la Colonia del Valle. Muchas gracias, doctor Luis Díaz.